Hola hermanos, aquí seguimos diseñando el programa de transición para la isla de Cuba. Y quiero hacer una explicación hoy para tratar de contrarrestar poco a poco la manipulación a la que está sometido el pueblo de Cuba. Mirad, en Cuba no hay democracia, por mucho que el régimen diga que la hay, porque no hay separación de poderes. No se trata en democracia de elegir a quien te imponen. Se trata de que tiene que haber una separación entre quien hace las leyes, quien ejecuta las leyes y quien después juzga en conformidad a las leyes. Es decir, entre el poder ejecutivo, que es el gobierno, el poder legislativo, que es la asamblea, y el poder judicial, que son los tribunales. Esta separación no existe en la actualidad. En la actualidad hay una Asamblea Nacional del Poder Popular que, entre periodos de plenario, funciona por mediación del Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado está conformado por diputados elegidos, puestos a dedo, entre los que están los que tienen la capacidad armada de reprimir, es decir, representantes con estrellas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Pero es que además a la Asamblea Nacional del Poder Popular se le subordinan los factores máximos de ejecución diaria de los programas por los que se rige el pueblo cubano. Es decir, a la Asamblea están subordinados, además del Consejo de Estado, la Contraloría General de la República, es decir, las finanzas, las cuentas de la isla, la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Popular y hasta el Comité Electoral Central. Es decir, todo está subordinado a la Asamblea, de forma que si a la Asamblea pertenecen diputados, todos del Partido Comunista de Cuba, todos los órganos decisivos y decisorios en la isla, sin ningún tipo de separación de poderes, están subordinados al Partido Comunista. Al ser el único partido representado, o te sumas a la voluntad del partido, es decir, estás sometido a lo que imponen, o tienes que salirte del sistema y convertirte en un elemento para ellos peligroso. Por eso no hay democracia en Cuba. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? ¿Qué es en lo que estamos trabajando? ¿Por qué es decisivo el apoyo de Trump para obligar al Partido Comunista a aceptar cambios? Pues mirad, parte de una base, porque siempre hay que encontrar una grieta por la que entrar a la hora de poder abatir un edificio creado fraudulentamente y crear un nuevo edificio, la libertad de Cuba, sobre la que construir los cimientos de un futuro realmente pleno y satisfactorio para el pueblo. Mirad, en los componentes actuales de la Asamblea hay 28 o 29, no recuerdo ahora mismo el dato concreto, que son independientes, es decir, que no pertenecen nominalmente al partido, aunque están subordinados de facto al Partido Comunista. Por ahí es por donde entramos al cambio en la Asamblea. Y por ahí es donde obligamos al partido, gracias al apoyo de Trump por el mero hecho de estar, para que acepte elecciones libres y multipartidistas. De forma que la nueva Asamblea se conforme con X diputados en proporcionalidad a los resultados obtenidos, a los votos obtenidos en elecciones libres, que seguirán perteneciendo al Partido Comunista, otros que pertenecerán, pongo por ejemplo, a Cubanos Unidos Buscando Amanecer, que es el partido que yo represento, y otros a otros partidos que presenten a sus candidatos a elecciones libres. Pero claro, estas elecciones tienen que estar realizadas en base a una nueva ley electoral no manipulada, porque ya he dicho antes que el Comité Electoral Central está subordinado a la Asamblea, y si nosotros permitiésemos que todo se hiciese en base a eso, entonces estaríamos aceptando un fraude. No, no somos tan tontos como para caer en ese engaño. Bien, una vez que la Asamblea se conforma
en base a los votos obtenidos proporcionalmente en elecciones libres, habrá una composición nueva. Ahora habrá X diputados que pertenezcan al Partido Comunista, que habrá sacado determinados votos, otros que habrán votado a Cubanos Unidos Buscando Amanecer, otros que habrán votado a este otro partido, a este otro partido, a este otro partido. Y en base a eso, el propio Partido Comunista ya no le interesará tener subordinados al resto de los elementos, Contraloría General, Fiscalía General, Tribunal Supremo Popular, Comité Electoral Central, porque ya no domina el factor dimanante, es decir, ya no domina la Asamblea Nacional del Poder Popular, ni siquiera dominaría el Consejo de Estado si el Consejo de Estado sería el órgano decisivo entre asambleas. Ellos mismos no les interesaría seguir como ahora ocurre. Y a partir de ahí se establecería la separación de poderes. ¿En qué consiste esto? Consiste en que una asamblea nueva, proporcional a los escaños según los votos obtenidos en elecciones libres, crearía las leyes por las que nos regiríamos en función de la voluntad del pueblo libremente expresada a la hora de introducir los votos en las urnas en las elecciones libres. El poder, ese sería el poder legislativo. El poder ejecutivo tendría que tomar las decisiones en función a las leyes entonces vigentes. Ese sería el gobierno. Y luego habría un poder judicial independiente, que haría que se regulase, que se ejecutase las leyes que voluntariamente el pueblo nos hemos dado a nosotros mismos. Por eso no hay que tener miedo en democracia a determinadas cosas que son residuos impositivos que vienen de personas que han vivido en situación de dictadura durante muchos años. Pongo dos ejemplos. El primero es: yo no tengo absolutamente ningún miedo en elecciones libres, sin manipulación y sin fraude, pudiendo tener una campaña electoral en igualdad de condiciones, haciendo que pueda votar cualquier cubano, esté dentro o esté fuera de la isla, permitiendo que cualquier cubano pueda votar sin restricciones legales impuestas a voluntad del Partido Comunista. En esas condiciones de igualdad no tengo absolutamente ningún miedo a enfrentarme al Partido Comunista en unas elecciones libres y que el pueblo decida a quién quiere y a quién no. Supongamos que el Partido Comunista tiene, lo voy a hacer de una forma muy genérica para no liar mucho estas primeras explicaciones, tiene el 49% de los votos en las elecciones. Y supongamos que no hay más partidos, que va a haber muchos más partidos, pero supongamos que Cubanos Unidos Buscando Amanecer tiene 51. Eso quiere decir que el número de diputados en la nueva asamblea, el 49% del total serían diputados del Partido Comunista y el 51% de Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Es decir, habría una mayoría de diputados de Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Lo que quiere decirse que al tomarse decisiones sobre las nuevas leyes, habría más propuestas de Cubanos Unidos Buscando Amanecer que del Partido Comunista. Luego ya las leyes no estarían impuestas, ya el partido, el pueblo, decidiría las leyes, ya que sus representantes haríamos lo que el pueblo elige en la votación. ¿Entendéis? Por eso no hay que tener ningún miedo, ni hay que imponer que el Partido Comunista no se pueda presentar, que se presente. Vamos a vencerle democráticamente. Vamos a vencerle democráticamente. Y la otra cuestión es el tema de la justicia. La justicia, una vez que no domine la Asamblea del Poder Popular con estos votos que prácticamente se toman todas las decisiones por unanimidad, el Poder Judicial sería independiente. Y el Poder Judicial lo que haría sería ejecutar las leyes que previamente han sido avaladas por la Asamblea democrática. De forma que
podríamos tomar decisiones como la liberación de los presos políticos, la exención de todas las multas, de todas las restricciones, de todas las reprobaciones que ahora existen contra quienes se oponen al Partido Comunista. Todo esto lo podríamos hacer y se podría ejecutar por un poder judicial independiente que validaría todas las situaciones y todas las decisiones democráticamente tomadas. Por eso no hay que tener miedo, no hay que seguir imponiendo cosas ni imponiendo restricciones como hace el Partido Comunista. Al Partido Comunista lo que tienes que obligarle, que es lo que estamos haciendo ahora, es a presentarse a elecciones libres. Y luego tenemos que tener mucho cuidado, que es algo que en democracia se llama el voto útil y que voy a tratar de explicaros. Si el Partido Comunista se presenta unitariamente a defender los postulados del Partido Comunista y sin embargo los partidos opositores nos presentamos 50.000 partidos, resulta que el Partido Comunista puede tener 3 votos, pero resulta que cada uno de los 50.000 partidos que nos presentamos contra el Partido Comunista tenemos un voto cada uno, en cuyo caso sería siendo mayoritario el Partido Comunista. Por eso tenemos que empezar a buscar la unidad de propósito entre los opositores, entre los contrarios al castrismo, para poder encontrar candidatos útiles que sean capaces de derrotar en número al Partido Comunista. Pero si no se consiguiese, aún así ocurriría otra cosa, que es, si conseguimos llegar a acuerdos en la nueva Asamblea, podríamos sumar los votos de las diferentes escaños conseguidos por las diferentes candidaturas opositoras. De forma que el Partido Comunista seguiría teniendo 3 votos, pero este candidato tiene 1, este otro partido tiene otro, este otro partido tiene otro, y si no nos hemos puesto de acuerdo antes de las elecciones, nos podemos poner de acuerdo en las votaciones en la Asamblea. Y de esta otra forma seguiríamos teniendo ventaja sobre los postulados del Partido Comunista. Después, cuando el gobierno, el poder ejecutivo, se decida en base a la aprobación del poder legislativo, en ese periodo ejecutivo el gobierno, no ya comunista, esperemos, podremos ejecutar planes en beneficio del pueblo. Y en las siguientes elecciones el pueblo dirá que nos va mejor sin comunistas que con comunistas en el gobierno. De forma que en las siguientes elecciones la conformación de la Asamblea sería todavía más favorable a las posiciones anticastristas. Y de esta forma vamos progresivamente eliminando el castrismo sin imponerlo antidemocráticamente, sino por la vía de los hechos, por la vía de la credibilidad, por la vía de la eficacia, por la vía del progreso, por la vía de la seguridad jurídica, por la vía de la felicidad del pueblo y por la vía fundamental, a mi juicio, de que los cubanos dejen de ser súbditos para ser ciudadanos. Ciudadanos con plenos derechos, que puedan entrar y salir a voluntad, que puedan vivir fuera o dentro, pudiendo vivir felizmente fuera y dentro, y que no tengan que tener miedo a expresar sus opiniones estando de acuerdo o no con lo que los gobernantes hacen. Y cuando un gobernante no funciona, se llega a las siguientes elecciones y le mandas a su casa para la calle por inútil. Así de fácil. Cuando hay separación de poderes, cuando el poder ejecutivo es uno, cuando el poder legislativo, la Asamblea, es otro, y cuando el poder judicial es independiente, es cuando hay verdadera democracia en los países. Que no se engañen, no se trata de presentar a un candidato para que en el municipio le aprueben, y si no le aprueban entonces tienes un problema por no votarle. No se trata de eso, eso no es la democracia. La democracia es la separación de poderes. Seguiremos explicando cosas porque esta es la base de lo que estamos trabajando, esta es la verdadera transición. No imponer dogmas, sino dejar al pueblo vías abiertas para que él vaya decidiendo, aun equivocándose, lo que considere libremente que es mejor para su futuro, para su destino, para su felicidad. Hay que confiar en el pueblo si eres un demócrata. Si tratas de imponerle
condiciones al pueblo, no eres un demócrata. Puedes ser anticastrista, pero no un demócrata. Para ser demócrata, confianza plena en que el pueblo sabrá decidir. Abrazo.